Buenas tardes. Hoy vamos a celebrar la 9ª sesión de este seminario, Malvinas como nudo histórico. Tenemos el gusto de recibir virtualmente a Javier Orso. Javier es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario, viejo y querido amigo, aunque él no se acordaba. Nos conocemos hace muchos años. Y bueno, es un gusto grande recibirlo. Él trabaja, coordina el equipo Malvinas así en ciencia política. Si ustedes quieren tener una aproximación a su trabajo publicado, les dejo aquí en el chat la dirección de su minisitio en academia, de manera tal que puedan tener acceso a su producción. Allí verán de qué artículos es autor. Yo les cuento, mientras tanto, que en 2014 publicó una linda compilación que se llama América Latina desde América Latina, con trabajos que tienen que ver con su expertise, con su especialidad, las relaciones internacionales y su historia, la relación de estas relaciones internacionales con la integración latinoamericana y otros varios temas. Javier, bueno, hoy nos vas a hablar justamente de un aspecto de las relaciones internacionales que interesa mucho a este seminario. Está titulado en el flyer, tiene que ver con la cuestión Malvinas y con Naciones Unidas entre el 45 y el 82 del siglo XX, es decir, entre 1945 y 1982. Te agradecemos mucho que hayas aceptado dar esta sesión y te escuchamos. Bueno, Darío, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. La verdad es que para mí es un verdadero honor y un orgullo compartir este seminario con todos ustedes. Darío, muchas gracias por la invitación y un gustazo enorme reencontrarte después de tantos años, tantísimos años. Y en efecto, como bien dijiste, vamos a conversar un poco sobre una partecita muy pequeña de la gran y larga historia de la cuestión Malvinas, una parte corta desde el punto de vista temporal, porque abarca casi 40 años, que va desde 1945 hasta antes del comienzo del conflicto bélico, en el 82. Pido disculpas por el tema de la tos, pero este cambio climático no me hace bien. Digo, un recorte temporal bastante breve, bastante escueto, pero bastante cargado de contenido. Para comenzar, a mí me gustaría hacer una especie de periodización histórica. Yo les pido disculpas de antemano a los historiadores porque estoy haciendo historia sin ser historiador. Lo veo desde el enfoque que nosotros hacemos es de las relaciones internacionales, así que pido disculpas anticipadas, porque un poco me estoy metiendo en el métier de los historiadores, haciendo historia, así que bueno, sabrán disculpar si por ahí digo algún concepto equivocado. Pero bueno, quería comenzar con alguna especie de organización por periodos, que como toda periodización es arbitraria, pero nos ayuda a ordenar un poco los temas, ¿no? En lo que sería la Argentina independiente, me gusta organizarlo en 4 grandes etapas. Una primera etapa que va desde 1800, podríamos decir 1820 o 1833, que es el momento donde se produce la usurpación británica, hasta 1845, que es el año en el cual finaliza la Segunda Guerra Mundial y se crea la Organización de las Naciones Unidas. Una segunda etapa a partir del año 45 y hasta el año 82, que es el periodo que vamos a estudiar hoy. Una tercera etapa que va del 83, del 82-83, es decir, con la finalización de la guerra, del conflicto armado, hasta 1990, que es cuando se restablecen las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Argentina, y un cuarto periodo que va desde el 90 hasta la actualidad. Esto es, a grosso modo, y entiendo yo,
súper debatible, digamos, pero es como para ubicarnos un poco en tiempo y en espacio. La primera gran etapa, casi 150 años, desde la usurpación británica hasta el 45, es una etapa caracterizada por lo que decía el embajador Lucio García del Solar, una etapa de diálogo de sordos, ¿no? Con respecto a la cuestión Malvinas. ¿Por qué? Porque Argentina reclamaba la soberanía y el Reino Unido respondía que no dudaba de sus derechos sobre las islas, ¿no? Entonces, no había avances en este sentido. Sí, había avances en otras cuestiones, ¿eh? Recordamos esa alianza que duró más de un siglo, estratégica, vinculada al modelo agroexportador, a las inversiones, al comercio y demás, pero con respecto a Malvinas no se avanzaba. Diálogo de sordos, decía García del Solar. Luego, a partir del 45, que es lo que vamos a ver ahora, tenemos dos etapas en este periodo. Una etapa que va de 1945 a 1965, una etapa caracterizada por la existencia de relaciones bilaterales entre los dos países, pero no hay diálogo, ¿eh? No se habla del tema Malvinas, y en este sentido 1965 es un año muy importante, marcado por la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Resolución 2065. ¿Sí? En este sentido, esta resolución marca de alguna manera un punto de inflexión muy importante en la cuestión Malvinas, en la relación entre los dos países. Y a partir de entonces, todo dentro de este periodo, cambia el relacionamiento bilateral, habiendo diálogos, pero sin llegar a acuerdos. Y esto es así hasta 1982, donde se produce el conflicto bélico, la llamada guerra, y nuevamente tenemos en este año un nuevo punto de inflexión mucho más importante, donde procedemos a un nuevo cambio de periodo, donde se retorna al no diálogo y el periodo que va del 82-83 hasta el 90, bueno, las discusiones van a pasar por la exigencia de que por parte del Reino Unido de que Argentina declare el cese de hostilidades. Recordamos de que en el 82 nunca hubo una declaratoria de guerra. Y por otro lado, Argentina exigía establecimiento de relaciones. Este periodo, 83-90, cierra a fines del 1989 y comienzos de 1990 con los famosos Acuerdos de Madrid, donde se restablecen las relaciones, entre otros temas, por supuesto, se restablecen las relaciones consulares y diplomáticas y se establece el mecanismo del famoso paraguas de soberanía, que en términos generales y muy vagos, establece que se pueden negociar gran cantidad de acuerdos y temas, pero que no se va a hablar de soberanía sobre Malvinas. Y a partir de este año, 1990, entraríamos en un cuarto periodo, que podríamos decir llega hasta la actualidad, donde hay relaciones diplomáticas entre los dos países bajo el paraguas de soberanía. ¿Qué significa esto? Que los dos países reconocen de alguna manera los reclamos del otro, pero que no se avanza sobre el tema de la soberanía. Y en este marco observamos la existencia de algunos gobiernos que son más dialoguistas, si se quiere, digo algunos gobiernos argentinos, que son más dialoguistas con el Reino Unido, y algunos gobiernos que son más, podríamos decir, combativos o que presionan más para sentarse a negociar el tema de la soberanía. Esto como marco general, como, digamos, para una periodización muy vaga, como dije, arbitraria, pero que la intención es ayudarnos a ubicarnos un poco en tiempo y en espacio. La idea de esta clase es focalizarnos en el periodo que va, como dijo Darío, 1945-1982, un periodo que a su vez tiene dos etapas, una que va del 45 al 65,
caracterizada por una etapa de la no existencia de diálogos. Vamos a ver brevemente cuáles son los fundamentos que uno puede rastrear en la historiografía, los fundamentos del reclamo británico. En primer lugar, los británicos sostienen que existe cierta debilidad de los argumentos argentinos en lo que refiere a temas del descubrimiento. Esto es lo mismo, se puede plantear del lado argentino respecto de los británicos. No me voy a meter sobre esto porque entiendo que esto ya ha sido hartamente estudiado y analizado y se ha escrito muchísimo sobre este tema. Pero esto es algo que los británicos tienen entre sus fundamentos. En segundo lugar, los británicos aducen que a partir de 1811, cuando se retiran los colonos españoles de las Islas Malvinas y se retiran en razón de que se trasladan a Montevideo por esta cuestión de la lucha independentista que se estaba realizando en el Río de la Plata, caracterizan a las Islas Malvinas como terra nullius, es decir, tierra de nadie. Esto es desconocer que los posteriores asentamientos que Buenos Aires envía a las islas a partir de 1820 y es desconocer la creación de la Comandancia Política y Militar de Malvinas en junio de 1829. Otro de los argumentos británicos es que Buenos Aires no representa la totalidad del territorio del Virreinato del Río de la Plata. Si bien es cierto que el proceso de construcción del Estado Nacional Argentino fue un proceso largo, violento, complicado, ahí recordamos el tema del Perindón y el tema de la larga espera, pero esto se relaciona con el principio del uti possidetis y con respecto a los criterios del uti possidetis de iure al uti possidetis de facto, y que el Reino Unido solamente reconoce la existencia del uti possidetis de facto, razón por la cual no aplicaría en este caso. Esto, por supuesto, como sabemos, es muy discutible, pero es uno de los argumentos que el Reino Unido siempre se menciona a la hora de defender sus argumentos de soberanía. Por otro lado, si bien el Reino Unido reconoce y explícitamente que la ocupación de 1833 fue un acto violento, ellos dicen de que actualmente, cuando digo actualmente, lo hicieron en la década del 60 y a partir de entonces lo siguen sosteniendo, actualmente dicen adquirió derecho de prescripción. Dicen que han cambiado las condiciones mundiales, han cambiado las condiciones de las relaciones internacionales y en este sentido, bueno, ha pasado mucho tiempo y esto prescribió, ¿no? Cambió el orden internacional de manera tal que no se puede tener en cuenta. Y el último argumento que aduce el Reino Unido es que la totalidad, o mejor dicho, la gran mayoría de la población de los habitantes de las Islas Malvinas son británicos. Estos son los principales argumentos que aducen los británicos para sostener sus derechos de soberanía sobre las islas. Durante este periodo que nosotros analizamos hoy, la diplomacia argentina hizo reclamos de manera bilateral, pero fundamentalmente su principal labor estuvo concentrada en el ámbito de las Naciones Unidas. No obstante esto, en el año 48, es muy importante porque en el marco del Ministerio de Relaciones Exteriores, crea, y esto es por primera vez, y a partir de entonces para siempre, crea un departamento especial para el seguimiento de los reclamos sobre Malvinas, para el seguimiento y para el análisis y para todo el trabajo que tuviera que ver con Malvinas. La principal labor, como dije recién, en referencia a los reclamos de soberanía argentinos sobre Malvinas, se va a desarrollar en el ámbito de las Naciones Unidas. Nosotros sabemos, las Naciones Unidas fueron creadas a partir del año 45, puntualmente en junio del año 45, y es muy importante recordar
que el capítulo 11 de la Carta de las Naciones Unidas trabaja exclusivamente la cuestión, de hecho el título es Declaración relativa a los territorios no autónomos. Esto es importante mencionarlo porque tiene que ver con, de alguna manera, una presión norteamericana que venía de 1941, cuando se estaba negociando entre el presidente norteamericano Roosevelt y el primer ministro Churchill ciertas negociaciones, o mejor dicho, conversaciones, para que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial del lado de los aliados, ¿no? Estados Unidos venía manteniendo una postura neutralista. Churchill insistía para que Estados Unidos ingresara para ofrecer cierto salvataje a los ingleses y a los franceses. Y en agosto del año 41, en un buque cuyo nombre ahora no recuerdo, pero ya Augusta, en el buque Augusta, en algún punto del Atlántico, como dice, se firma, se acuerda la famosa Carta del Atlántico, y en esa Carta del Atlántico estos líderes acuerdan empezar a resolver la cuestión de las colonias inglesas en el vasto planeta, ¿no? Que los ingleses tenían repartidas por todos lados. Acá observamos, digamos, el germen del proceso de descolonización. Esto que se acuerda en la Carta del Atlántico después va a estar escrito en el capítulo 11 bajo el título Declaración relativa a los territorios no autónomos. Y dentro de este capítulo 11 está el artículo 73, donde se reconoce por primera vez la cuestión de respetar los intereses de los habitantes de los territorios a descolonizar. Esta cuestión de los intereses es importante marcarla ahora porque va a estar presente a lo largo de toda la cuestión Malvinas. Cuando se está negociando la creación de las Naciones Unidas, la Argentina hace un primer reclamo referido a la cuestión Malvinas en relación al tema de los fideicomisos. Y es muy importante la posición argentina porque plantea que los fideicomisos no pueden aplicarse a aquellos territorios, Argentina está pensando en Malvinas, lo dice expresamente, a aquellos territorios que estén en controversia o bajo posesión de otros estados. Esto es muy importante como una primera posición de nuestro país. Incluso esto es anterior a la firma de la Carta de las Naciones Unidas. En el año 46, a fines del año 46, hay una firma de una declaración conjunta entre ambos países, Argentina y el Reino Unido, donde se ponen de acuerdo, digamos, que no están de acuerdo, se ponen de acuerdo en el no reconocimiento de la soberanía del otro en las Islas Malvinas. Esta declaración conjunta se firma en el marco de las Naciones Unidas. Hay un primer acuerdo en que no están de acuerdo. En el mismo año 46, y en el marco del proceso de descolonización de la Asamblea General, esta Asamblea General crea un comité especial sobre territorios no autónomos y da cuenta de la existencia de 74 territorios no autónomos. De esos 74 territorios, 43 eran británicos. Y el Reino Unido registra a las Islas Malvinas como territorio no autónomo, es decir, territorio a descolonizar, y a las islas Sandwich del Sur y Georgia del Sur como dependencias de las Islas Malvinas. En este sentido, a posteriori del registro del Reino Unido de las Islas Malvinas como territorio a descolonizar, Argentina presenta una reserva diciendo que reclamaba estos territorios y además se especifica que el nombre de estas islas no es Falkland, como era el nombre que el Reino Unido les había puesto, sino que el nombre es Malvinas. En este marco, en estos años, es importante mencionar el diagnóstico que el Reino Unido hace en este proceso de comienzo del proceso de descolonización.
Esto está tomado del texto de Uriel Ehrlich, que está como bibliografía para este seminario, y me parece que es importante mencionarlo. En primer lugar, en este contexto, fines de los años 40 y a lo largo de la década del 50 y un poco de los 60 también, el Reino Unido empieza a darse cuenta que su postura colonialista empieza a debilitarse. Este es el primer aspecto, digamos, este diagnóstico que hace el Reino Unido, podríamos decir, tiene como tres patas o tres aspectos. En primer lugar, la postura colonialista del Reino Unido empieza a debilitarse, ¿no? Además, va a empezar a sufrir no solamente el desprestigio internacional por ser o haber sido una potencia colonialista. Recordamos que de los 74 territorios a descolonizar, más de la mitad eran británicos, eran británicos, sino que además empieza a sufrir de alguna manera el acoso del movimiento de países no alineados que comienza su trabajo a partir de 1955. El segundo aspecto que evalúan los británicos tiene que ver con una cuestión económica. Tiene que ver con la caída del precio internacional de la lana, que era el principal producto de exportación de las Islas Malvinas. La caída del precio de la lana estaba asociada a la crisis económica que se estaba produciendo en las islas, y esto generaba debates en el Reino Unido, en el gobierno británico, acerca de los costos de mantención de esa colonia. Entonces, están relacionados. El primer tema que tiene que ver con el debilitamiento de la postura colonialista, el tema del precio de la lana y los costos de mantener la colonia, y la tercera cuestión, que la cuestión Malvinas se asociaba a otras tres situaciones coloniales, que era la cuestión de Gibraltar, en disputa con España, la cuestión de la Honduras británica, que era la cuestión de Belice, y la cuestión del Esequibo con Venezuela. Y en relación a estas otras tres cuestiones coloniales, el Reino Unido sostenía que la Argentina era, de las cuatro situaciones, la Argentina era el país que se visualizaba como el más razonable para negociar, el país con el que había tenido mejores entendimientos, el país con el cual se podía hacer negocios, el país con el cual se tenía relaciones más cordiales, el país con el cual se visualizaba que podía haber mejores entendimientos. De manera tal que este era, digamos, el estado de situación hacia fines de los 40, principios de los 50, que plantea autor Ehrlich, que ustedes tienen para leer. Dicho esto, en el año 1960, la Asamblea General aprueba la resolución 1514, que se llama Declaración sobre concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales. Es una resolución muy corta, se puede googlear y leer, tiene no más de una página, y es muy importante porque es el primer avance institucionalizado aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración contempla dos principios diferentes para el proceso de descolonización. El primero de esos dos principios es el principio de autodeterminación, es decir, la libre determinación política, económica, social, cultural, e incluso, dice la declaración, algo importantísimo, que es que dicha autodeterminación se debe dar incluso aunque los pueblos que se autodeterminan no estén preparados para dicha autodeterminación. Esto es, en el marco de las Naciones Unidas, un avance importantísimo. Están verdaderamente a la vanguardia. Este es el primer principio para lograr la autodeterminación de los pueblos, los países y pueblos coloniales. El segundo principio es el principio de unidad nacional e integridad territorial. Acá hay dos cuestiones para analizar. La primera cuestión es, ¿qué es la autodeterminación? Hay infinidad de manuales de derecho internacional público para pensar y debatir esta cuestión de la autodeterminación, pero en términos
generales y simples, la podemos definir que es la capacidad que tienen las poblaciones o determinadas poblaciones suficientemente definidas desde el punto de vista étnico y cultural para poder disponer de sí mismas, ¿no? Es decir, la capacidad que tiene un pueblo para gobernarse a sí mismo. A esto refiere este primer principio. La cuestión que más nos interesa a nosotros en esta clase de hoy, en esta charla de hoy, es la segunda cuestión para analizar, que es que el principio de integridad territorial, es decir, el segundo principio contenido en la Declaración 1514, limita o condiciona al primer principio, al principio de autodeterminación de los pueblos. Repito para que quede claro, el principio de integridad territorial, es decir, el segundo principio, limita o condiciona al primer principio, que es el de autodeterminación de los pueblos. Esta declaración tiene varios incisos. El inciso sexto dice puntualmente y textualmente: todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. En este sentido, hay dos argumentos que después los vamos a ver un poco mejor explicados y más desarrollados. Hay dos argumentos a favor de la Argentina en la aplicación de este segundo principio. Que las islas, hay un argumento geográfico, es que las islas están en la plataforma continental argentina, y hay un argumento histórico, que Buenos Aires realizó actos de soberanía desde 1820. Además de la cuestión de España, Buenos Aires realizó actos de soberanía desde 1820. Son dos argumentos, uno histórico y uno geográfico, favorables o en concordancia con este principio de la unidad nacional y de integridad territorial, que, como vimos, limita el principio de autodeterminación de los pueblos. Yo después voy a volver más adelante, en un ratito, sobre esta cuestión y la voy a explicar más en profundidad. ¿Cuál fue el resultado en cuanto a votación en la Asamblea General de esta declaración? Muy en su mayoría los países votaron a favor, de hecho obtuvo 90 votos a favor, ninguno en contra y hubo 9 abstenciones. Como imaginamos muy bien, el Reino Unido votó en contra y Estados Unidos también, perdón, el Reino Unido se abstuvo y Estados Unidos también se abstuvo, entre otros países. ¿Cuáles son algunos aspectos que a partir de entonces van a ser tenidos en cuenta en algunos aspectos o algunas cuestiones que van a ser tenidos en cuenta en las negociaciones entre los dos países? Bueno, que a partir de ahora se va a tratar de que hay un territorio en litigio, hay un territorio en disputa, que esto viene del año 46, cuando recordamos esa declaración conjunta, ya les mencioné, donde los dos países no reconocen la soberanía del otro en las Islas Malvinas. Por otro lado, se plantea de que este territorio fue ocupado por la fuerza en 1833 y que el mismo Reino Unido reconoce que hubo una usurpación violenta, más allá de que también dice que eso prescribió. También se habla de que no hubo acuerdos internacionales que convaliden esa situación de hecho, o sea, no hubo nunca un tratado por el cual Argentina convalide de que aceptara esa usurpación violenta, eso nunca existió. Por otro lado, también otra cuestión muy importante a tener en cuenta es que los habitantes que hasta 1833, argentinos, digo, que estaban presentes y trabajando en las islas, fueron desplazados, fueron obligados a retirarse y se instalaron colonos británicos, que son cuyos descendientes son
los que están todavía viviendo en las islas, y que por lo tanto se trata de una población trasplantada y que por lo tanto no les cabe el derecho de independizarse porque no aplica el derecho de autodeterminación. Estas son las cuestiones que van a estar presentes a partir de la aprobación de la Declaración 1514 en el año 60, van a estar presentes a lo largo de todas las discusiones en el ámbito de Naciones Unidas y bilaterales también. En el año 64 se crea el Comité de los 24 o Comité de Descolonización, que es el encargado de realizar el seguimiento de aplicación de la resolución 1514. Hay toda una cuestión institucional con un organigrama. Este comité de los 24 trabaja por subcomités y el subcomité tercero es el que puntualmente se encarga de la cuestión Malvinas. Este subcomité tercero está conformado por varios países. Ellos son Bulgaria, Costa de Marfil, Irán, Madagascar, Uruguay, Italia y Venezuela. Hay varios subcomités. El tercero es el que trabaja la cuestión Malvinas. En el mismo año 64 comienzan los trabajos del subcomité. Los dos países involucrados, Argentina y el Reino Unido, son autorizados a participar en los trabajos del subcomité con voz y sin voto. Y acá es importante mencionar una cuestión que tiene que ver con acerca de cuál es el objetivo de la Argentina respecto de la labor de el trabajo del subcomité y el trabajo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y yo encontré dos opiniones dispares en este sentido, de dos embajadores argentinos. Una es la opinión del embajador Lanús, que plantea que Argentina tenía un objetivo de máxima, que era el restablecimiento de la soberanía sobre las islas. Y que, ligado a esto, evitar de cualquier manera la autodeterminación de los isleños. La otra opinión, la opinión del embajador García del Solar, era una opinión más pragmática, una opinión que sostenía que Naciones Unidas no podía expedirse sobre una cuestión de soberanía, y menos la Asamblea General, que además no decreta, no hace fallos, y que en todo caso lo que a la Argentina le convenía era que la Asamblea General aprobara una resolución que de alguna manera ejerciese presión diplomática sobre el Reino Unido para que se avenga a negociar con la Argentina. Por eso digo, una mirada más pragmática. Estas son las dos opiniones, de alguna manera un poco dispares o contradictorias. En este marco del trabajo del Comité de Descolonización y puntualmente del subcomité tercero, es cuando se invita a las partes a participar con voz y no con voto, y acá es donde Argentina presenta sus argumentos. Y en septiembre de 1964 tiene la voz el delegado argentino, el embajador José María Ruda, y es muy interesante leer lo que se conoce como alegato Ruda, que es la puesta en escena de los argumentos argentinos en favor de la soberanía argentina sobre las islas. Es un documento breve, tendrá 12 a 15 páginas, muy interesante, muy rico desde el punto de vista conceptual, además de histórico y geográfico, etc. Podríamos pensar o desglosar el alegato Ruda en 5 cuestiones o 5 aspectos para mencionar. La verdad es que podríamos dedicar una clase para trabajar sobre el alegato Ruda, pero bueno, no nos dan los tiempos. Simplemente mencionar
5 cuestiones básicas que tienen que ver con los argumentos de soberanía argentinos, que están explicitados en este documento famoso. En primer lugar, el argumento histórico. Ruda hace todo un derrotero, un relato histórico, ¿sí?, que va desde la época de los primeros asentamientos, ¿sí?, y menciona que los ingleses fundaron en un islote llamado Saunders, que queda al occidente de la isla Gran Malvina, un fuerte en 1765, pero que cuando los españoles los encontraron, los echaron. Y a partir de entonces los españoles establecieron un asentamiento permanente, luego firman un acuerdo entre las dos coronas, española y británica, acuerdo por el cual los ingleses reconocen la soberanía española. Sin embargo, se siguen quedando unos años más ocupando este fuerte en Puerto Egmont, pero finalmente los ingleses abandonan las islas en 1774. Y España hace ocupación permanente e ininterrumpida de las islas hasta 1811, que, como yo les dije, las dejan por esta cuestión de que deben retirarse para luchar del lado de los reales por esta cuestión de la independencia en el Río de la Plata. Y que Buenos Aires hereda las islas luego de la independencia por la aplicación del principio de uti possidetis, y que además hace actos de soberanía a partir de 1820 y hasta 1833. Ruda se detiene muchísimo en los argumentos históricos. Yo les comenté 2 o 3 cositas de manera rápida. Por otro lado están los argumentos geográficos. Los argumentos geográficos tienen que ver con que las islas se encuentran en la plataforma continental argentina y, como dice Ruda, en la cercanía de sus costas. Esto es importante leerlo y recordarlo. También hay un argumento jurídico presente en el alegato Ruda que tiene que ver con la Convención de San Lorenzo. La Convención de San Lorenzo fue firmada entre España e Inglaterra en 1790, que era una convención que establecía beneficios a los ingleses en la zona del Pacífico, pero con condiciones, con muchas condiciones, pero una de las más importantes era la prohibición que los ingleses tenían de establecer asentamientos o colonias en los mares del sur, lo cual incluye las Islas Malvinas, cosa que no cumplieron. Sí podían pescar en los mares del sur, pero no podían establecer ni asentamientos ni colonias. Por otro lado, entonces, las cuestiones que establece Ruda son el argumento histórico, el argumento geográfico, el argumento jurídico. En cuarto lugar, Ruda se detiene bastante a justificar y fundamentar por qué no puede aplicarse el principio de autodeterminación. Habla de que en las islas no había población nativa. Los primeros pobladores fueron los enviados por Buenos Aires, y que fueron violentamente expulsados en 1833 por medio del acto violento que yo ya les hablé, y que luego, a partir de 1834, se establece una población trasplantada, con la finalidad, y de hecho hay reglamentación en ese sentido, con la finalidad de colonizar. Y finalmente, lo que menciona Ruda y lo reitera en diversas partes de su alegato, todo esto matizado por el hecho de que se hizo en un contexto en el cual Argentina era un país recientemente independizado y en un proceso de su propia construcción, ¿no? En un proceso de su propia formación, ¿no? De manera tal que era un país que no tenía los recursos para poder defenderse, más allá de su propia diplomacia, ¿no? Argumento que también está presente, la verdad es que ahora no lo recuerdo si lo dice Ruda, pero argumento que también está presente en los escritos de Manuel Moreno, que era el embajador argentino en Londres en la época en la cual se produce la usurpación británica
de 1833. Finalizado el argumento de Ruda en el ámbito del subcomité tercero, los británicos le responden. Y le responden con sus propios argumentos, diciendo en esta primera instancia, ¿no?, que los isleños no querían la independencia. Le retrucan diciendo que la resolución 1514 no era aplicable porque los isleños no eran un pueblo colonial. Acusan a la Argentina de tener intenciones anexionistas y que la Argentina quería violar los deseos y los intereses de los isleños. Acá es importante remarcar que utilizan las dos palabras juntas, deseos e intereses, cuando siempre se trata de las palabras separadas. ¿Por qué? Porque siempre que se habla de deseos, se entiende a los deseos de los isleños en el sentido de deseos de independencia, a lo cual la Argentina no está de acuerdo, pero sí de respetar sus intereses en el sentido de respetar su modo de vida. También los ingleses plantean como otro argumento de que Naciones Unidas, ni la Asamblea General, ni ningún comité tiene autoridad en el tema. Reiteran esta idea de que las islas fueron tomadas por la fuerza, pero que bueno, ahora hay que aplicar el derecho de prescripción, y de que acusa a la Argentina de que está tergiversando el principio de autodeterminación. Frente a esto, Argentina responde nuevamente, bueno, argumentando de alguna manera lo mismo que había argumentando en el alegato Ruda que recién les mencioné, pero diciendo que el derecho de prescripción no es válido porque hubo numerosos reclamos, incluso desde el mismo momento de la usurpación británica, y tan es así que meses posteriores de la usurpación de enero de 1833, puntualmente en junio, el embajador argentino en Londres, como les dije, Manuel Moreno, emite una famosa protesta, se denomina protesta, donde da cuenta del reclamo argentino de soberanía. En esta protesta se queja de la usurpación británica y incluso menciona que la ausencia de futuros reclamos por parte de la Argentina no invalida la demanda argentina. Cosa que, de alguna manera, a lo largo de las décadas, lamentablemente esto ocurrió porque durante varias décadas Argentina dejó de reiterar los reclamos. Y Argentina reitera de que, y esto es muy importante, la cuestión de descolonización de las Malvinas no se trata de un pueblo colonial, sino de un territorio colonial. En este contexto, la Argentina siempre manifiesta y reitera dispuesta a respetar los intereses de los isleños en el caso de realizarse una transferencia de soberanía. El subcomité tercero apoya la postura argentina. Este subcomité conformado por los países que les mencioné, Uruguay, Italia, Venezuela, Costa de Marfil, etc. Este subcomité confirma que las disposiciones de la resolución 1514 son aplicables al caso Malvinas, al territorio, no a la población, de manera tal que acá observamos que la primera instancia de las Naciones Unidas, es decir, el subcomité tercero, falta el Comité de Descolonización y falta la Asamblea General, pero el subcomité tercero entiende que lo que es aplicable es el principio de integridad territorial, no el de autodeterminación de los pueblos. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con el resto de las instancias. El subcomité tercero toma nota de la existencia de una disputa de soberanía entre los dos países y recomienda al Comité de Descolonización a los países a entablar negociaciones en este sentido. Y se sigue reiterando la necesidad de tener en cuenta los intereses de los habitantes. Hay, bueno, algunas menciones de los países integrantes del subcomité tercero. Esto es medio largo, pero lo voy a hacer bastante breve. Es muy importante, por ejemplo,
la posición de Uruguay, porque, por ejemplo, reconoce una posición latinoamericanista unida en el sentido de oposición al colonialismo, y reitera los principios de la doctrina Monroe, de no adquisición territorial por potencias extranjeras. También es importante la opinión de Venezuela, que manifiesta en este subcomité tercero, porque hace una asociación o una analogía con una situación de colonialismo similar por la cuestión del Esequibo, que también estaban los ingleses metidos en el medio. Bueno, y después no me quiero extender demasiado. También es importante mencionar la posición de los Estados Unidos en estos trabajos, porque literalmente no se metieron en el medio. Ellos no querían afectar sus relaciones con lo que ellos consideraban que eran dos naciones amigas. Entonces utilizaron una política de manos afuera, hand-off, es decir, no se involucraron en este sentido. Todo este trabajo del subcomité tercero, del comité de descolonización, con la intervención de los dos países, Argentina y el Reino Unido, con voz y sin voto, permitió que el comité de descolonización elaborara otra declaración, otra resolución, que sí se presentó a la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre de 1965, es decir, fueron 5 años de negociaciones, y que fuera aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el número 2065, y fue una resolución, la primera, exclusiva para la cuestión Malvinas. Se llamó Resolución 2065, cuestión de las Islas Malvinas / Falkland Island. Esto fue importantísimo para el reclamo argentino de soberanía. ¿De qué trató esta resolución? En primer lugar, esta resolución reconoce la existencia de una situación colonial, pero además, y esto es súper importante, una situación colonial a la cual debe ponerse fin. En segundo lugar, y vinculada a esta situación colonial, reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre los dos países. Esto también es importante por lo que va a pasar después. Es decir, reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre dos países, Argentina y el Reino Unido. Y está claro que menciona a los dos países y no 3 partes. Porque más adelante va a pasar que se va a intentar ubicar como una tercera parte involucrada a los isleños. De manera tal que está claro que las partes involucradas en esta disputa de soberanía son 2, Argentina y el Reino Unido. En tercer lugar, esta resolución 2065 invita a las partes a encarar negociaciones sin demora para resolver dicha disputa, para resolver dicha controversia. Y con condiciones. 4 condiciones. En primer lugar, que dichas negociaciones deben ser en forma pacífica. En segundo lugar, que dichas negociaciones se deben realizar teniendo en cuenta los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Pero lo más importante es que, en tercer lugar, la tercera condición, es que dichas negociaciones se deben hacer teniendo en cuenta la resolución 1514, que, como ya vimos, tenía 2 principios, el de autodeterminación de los pueblos y el principio de integridad territorial. Pero ya vimos que el segundo limita al primero, de manera tal que las negociaciones deben realizarse respetando el principio de integridad territorial. Y la última condición es teniendo en cuenta los intereses de los isleños. ¿Cuál fue el resultado de estas votaciones? 94 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones.
Obviamente el Reino Unido fue uno de los que se abstuvo. La aprobación por parte de la Asamblea General de esta resolución 2065 tuvo dos consecuencias muy importantes para la Argentina. En primer lugar, porque la cuestión Malvinas fue catalogada como un caso de colonialismo por la comunidad internacional. Y en segundo lugar, porque le permitió a la Argentina obtener reconocimiento internacional para un reclamo que era histórico. Y permitió que fuera conocido en todo el mundo. Esta resolución 2065 marca un quiebre, marca un punto de inflexión en este periodo que estamos analizando hoy, donde pasamos de una instancia de no diálogo y a partir de ahora pasamos a una instancia de diálogo, pero vamos a ver sin acuerdos. Entonces, ahora vamos a una instancia donde van a empezar los diálogos, no se va a llegar a ningún acuerdo, y finalmente se van a estancar las negociaciones hasta que se van a producir los eventos bélicos del 82. El autor que ustedes tienen para leer, Uriel Ehrlich, plantea que la resolución 2065 habilita un periodo de negociaciones que se dan en dos planos. Primero, la cuestión de fondo, que es la cuestión de la soberanía, y esto se va a manifestar en la firma del memorándum de entendimiento del año 68. Ese es el primer tema que vamos a tocar, el memorándum de entendimiento. Y después, el segundo plano tiene que ver con ciertos entendimientos o cooperación sobre cuestiones prácticas. Esto lo plantea Ehrlich. Y estas cuestiones prácticas se van a manifestar en el Acuerdo de Comunicaciones del año 71. De manera tal que los temas de agenda en este subperíodo, en esta subetapa a partir de la resolución 2065, son dos: el memorándum de entendimiento y los acuerdos de comunicaciones. Esto en la parte, diríamos, positiva o en la parte de entendimiento que vamos a observar en la relación bilateral Argentina-Reino Unido. Por otro lado, vamos a observar también en este periodo algunos momentos de tensión en la relación bilateral a partir del incidente del Shackleton. El incidente del Shackleton tiene que ver con una misión de investigación económica que va a realizar el Reino Unido en el Atlántico Sur, y esto va a generar una fuerte tensión entre los dos países, casi hasta el punto del rompimiento de relaciones diplomáticas. Por eso en este periodo va a haber momentos de altibajos, ¿no? Y marcados por estos tres grandes temas de agenda. El memorándum de entendimiento, que tiene que ver puntualmente con la cuestión de soberanía, los acuerdos de comunicaciones, que tiene que ver con estas cuestiones prácticas de cooperación, y el incidente del Shackleton, que tiene que ver con una cuestión de fricción o tensiones en la relación bilateral. Vamos a empezar con el memorándum de entendimiento. Primero vamos a ver algunas cuestiones previas que se dan entre la aprobación de la resolución 2065 y este memorándum del año 68. Nosotros vimos, yo ya se los mencioné, que el Reino Unido se abstuvo de votar en el marco de la Asamblea General cuando los países aprobaron la resolución 2065 llamada Cuestión Malvinas. Sin embargo, al año siguiente, a los 2 meses en realidad, visita la Argentina el secretario de Relaciones Exteriores británico, que se llamaba Stewart, y firma un comunicado conjunto con el ministro de Relaciones Exteriores argentino, y en ese comunicado conjunto el Reino Unido acepta la resolución 2065 y se aviene a comenzar negociaciones. De manera tal que es
o se interpreta como la primera vez que el Reino Unido quiere conversar sobre cuestiones de soberanía. Esto es importante porque además este comunicado es informado a Naciones Unidas, donde los dos países comunican que se avienen a empezar a negociar sobre soberanía. Y además establecen que van a empezar a conversar sobre las cuestiones de los deseos y los intereses de los isleños. Obviamente que no se ponen muy de acuerdo porque Argentina no quería que los isleños fueran una tercera parte. El Reino Unido planteaba tener en cuenta los intereses de los isleños. Argentina decía hay que tener en cuenta los intereses de los isleños en el sentido de respetar el modo de vida y las costumbres de los mismos, pero no sus deseos, porque como ya les dije, tener en cuenta los deseos de los isleños era asociado a tener en cuenta sus aspiraciones independentistas, cosa que Argentina de ninguna manera podía permitir. La segunda cuestión previo al memorándum de entendimiento tiene que ver con que a partir del año 66, en todos los documentos de Naciones Unidas se utilizan los dos nombres, en todos los documentos oficiales de Naciones Unidas, se utilizan los dos nombres en inglés y en español en las cuestiones referidas a Malvinas o Falkland. Y también ocurre que en ese mismo año el embajador en Londres, al embajador en Londres se le comunica que podría haber una posibilidad de una transferencia de soberanía en el marco del proceso de descolonización, pero que había que tener en cuenta los deseos barras intereses de los isleños, y esto queda en la nada. Esto tiene que ver con lo que yo les mencioné antes acerca de que el Reino Unido estaba revisando su política colonialista por esta cuestión de la lana, por esta cuestión de que Argentina era un país con el cual se podía conversar, y por esta cuestión del asedio internacional por su política eterna, política colonialista. De manera tal que esto, digamos, queda en la nada. Estos son como algunos antecedentes al memorándum de entendimiento, algunas cuestiones, diríamos, diplomáticas. Lo más importante y jugoso ocurre en agosto de 1968, cuando se firma el memorándum de entendimiento. El memorándum de entendimiento marca el momento de mejores relaciones entre las dos partes, entre los dos países. ¿De qué se trató este memorándum de entendimiento? En primer lugar, su germen y su base es la resolución 2065, que justamente trata de resolver la disputa de soberanía, es decir, responde a la invitación de las Naciones Unidas para que los dos países se sienten a negociar la soberanía. Y de hecho lo plantea en esos términos porque el principal objetivo era solucionar definitivamente la disputa de soberanía teniendo en cuenta los intereses de los isleños. También plantea este memorándum que la base del entendimiento pasaba por el fomento de los vínculos entre el continente y las islas. Y los vínculos, las comunicaciones, las relaciones, los vínculos culturales, económicos, el mayor conocimiento entre las islas y el continente. Y que eso debía estar a cargo de la Argentina. Es decir, la Argentina tenía que promover tales vínculos. ¿No? Argentina debía estimular esos contactos con las islas. Por otro lado, el memorándum también planteaba que el Reino Unido iba a reconocer la soberanía argentina mediando dos condiciones. En primer lugar, cuando se determine el criterio de respeto de intereses de los isleños. Es decir, ya se había acordado de que se iba a tener en cuenta los intereses de los isleños, pero faltaba acordar cuál iba a ser el criterio para considerar que era
respeto de intereses de los isleños. Y la segunda condición es cuando se asegure y esté satisfecho, dice textualmente, que tales intereses de los isleños sean respetados por la Argentina. Esto es medio vago, pero así es como está redactado en el memorándum. También este memorándum hablaba de firmar futuros acuerdos que otorgaran salvaguardias y garantías respecto al cumplimiento de los intereses de los isleños por parte de la Argentina, ¿no? Estos futuros acuerdos se iban a acordar, a negociar en Londres. Y una cuestión, a mi modo de ver, media limitativa, tenía que ver con que estas negociaciones se iban a llevar a cabo en un plazo de 4 a 6 años. Esto me parece demasiado poco. De manera tal que el memorándum de entendimiento era un primer acuerdo marco para empezar a negociar la soberanía. Pocos meses después de comenzar a hablar de este memorándum de entendimiento, un funcionario británico viaja a las islas tratando de alguna manera convencer a los isleños de lo importante que era que se aceptara este memorándum por parte de los isleños. Les comunica de que el Reino Unido ya no era la potencia colonialista e imperialista de otros tiempos. Les comunica de que de los costos del mantenimiento de la defensa y seguridad de las islas. Conversan sobre el tema del precio de la lana, que ya era una problemática que se venía conversando de hacía rato. Y esto genera una consecuencia que es la aparición del lobby isleño. El lobby isleño, la Falkland Island Committee, con una sede en Londres, se opone rotundamente no solo a las negociaciones, sino al acercamiento entre Argentina y Londres, entre Argentina y los isleños, y empieza a presionar fuertemente al Parlamento y a la opinión pública en contra de ese acercamiento, en contra del memorándum de entendimiento, e incluso presiona para dejar de hablar de los intereses de los isleños y empezar a hablar de los deseos de los isleños. A tal punto presionan este lobby isleño para que se desestime rotundamente el memorándum, se deje de hablar de la resolución 2065, y esto impacta fuertemente de manera tal que el memorándum de entendimiento termina siendo un rotundo fracaso y rechazo. Cuando Argentina se aviene a aceptar el memorándum de entendimiento en diciembre del 68, ya no se puede, digamos, remontarlo. Hay dos interpretaciones desde el punto de vista histórico o de las relaciones internacionales respecto de este memorándum. En primer lugar, hay una parte que sostiene que fue el compromiso más explícito por parte del Reino Unido para la transferencia de soberanía. La versión contraria manifiesta de que como tal transferencia de soberanía se iba a hacer solamente si los intereses de los isleños estuvieran garantizados, en realidad se plantea de que es una más de las estrategias dilatorias del Reino Unido. Más importante me parece mencionar las diferentes hipótesis acerca del fracaso del memorándum, que ustedes lo tienen en el texto de Ehrlich, que plantea 3 tipos diferentes de hipótesis del fracaso de este memorándum. Hay una hipótesis que viene por el lado argentino, otra hipótesis que viene por el lado inglés y otra hipótesis que viene por el lado isleño. La hipótesis que viene por el lado argentino marca que tiene que ver con la inflexibilidad e ineptitud de la diplomacia argentina, que tiene que ver con la naturaleza no democrática del régimen de Onganía y con el mal manejo de los tiempos, ¿no? Si bien se firmó en agosto del 68, el gobierno argentino lo termina aceptando, trabajando o diciendo sí, lo vamos a firmar en el mes de diciembre. Pero bueno, tiene que ver con estos aspectos, dice Ehrlich. Por el lado inglés, hay 2 aspectos, ¿no? Primero, lo que yo ya les mencioné, que es una más de las estrategias
dilatorias del gobierno inglés, pero además cabría mencionar dos aspectos más. Primero, que los ingleses no tenían intenciones de negociar porque les interesaba mantener la colonia, porque además es en esta época donde empiezan a surgir los intereses vinculados a las proyecciones antárticas a partir de Malvinas. Y por otro lado, porque de negociar con la Argentina, esto le podría afectar a sus otras posesiones coloniales en otras partes del mundo. Es decir, le podría afectar negativamente en este proceso de descolonización que se estaba llevando a cabo. Y por el lado isleño, se fortalece la posición isleña a partir de la creación del lobby isleño, ¿no? Que es muy fuerte y que tiene mucha repercusión en el Parlamento y en la prensa inglesa. Estas son las tres hipótesis que incluso se podría hacer una misma, digamos, ¿no? Con tres aspectos. Este es el primer tema que marca este subperíodo, el tema del memorándum. El segundo tema es el del acuerdo de comunicaciones, que prácticamente surge al año siguiente del fracaso del memorándum, en el año 69. Rápidamente comienzan nuevas negociaciones para facilitar las comunicaciones entre las islas y el continente. Este acuerdo de comunicaciones plantea que la idea es fomentar los contactos, los vínculos entre las islas y el continente, bien digo, y plantea una serie de cuestiones prácticas. Una, por ejemplo, es entregarle a los isleños un documento que no tiene nacionalidad para que puedan no solamente entrar al territorio continental, sino también transitar por el mismo. Igualmente, se les daría a los argentinos en el continente un documento similar para poder viajar a las Islas Malvinas. También la Argentina brindaría medidas de facilitación de viajes y transportes a los isleños, y en todo momento la promoción de las comunicaciones y los transportes serían en ambos sentidos. Por otro lado, no se cobraría impuestos a ningún tipo de actividad de los isleños en las islas. Se facilitaría la instalación de isleños que quisieran mudarse al continente. Y dos aspectos muy importantes. El Reino Unido establecería un servicio marítimo de transporte para pasajeros, para mercaderías y para correspondencia, y la Argentina establecería un servicio aéreo, también regular, semanal, para pasajeros, para mercaderías y para correspondencia. También se agilizarían las comunicaciones postales, telegráficas, telefónicas, y un compromiso de la Argentina de colaborar en diferentes campos, ¿no? Como salud, educación, agricultura. Este acuerdo de comunicaciones del 71 se profundizaría el año siguiente con nuevos acuerdos. Se instaló una planta de YPF, una oficina del gas del Estado. Al año siguiente viajan las famosas primeras maestras a las islas para enseñar español. Se otorgan becas a los isleños para estudiar en el continente. Aquí Lanús, el embajador Lanús, que además es analista de cuestiones internacionales, plantea que el objetivo de la Argentina era influir en la opinión pública de los isleños y generar confianza. Parte del gobierno plantea de que estaba bien el tema de los acuerdos de comunicaciones, pero que el objetivo de tratar el tema de la soberanía no se estaba llevando a cabo. Los acuerdos de comunicaciones son del año 71 y del año 72. Luego, en el año 74, es la propuesta de condominio. Esta propuesta del condominio es una propuesta británica. Estas conversaciones se realizaron de manera confidencial. Esta propuesta de condominio tenía 4 partes o 4 elementos. Primero, que las dos banderas flamearan juntas en las islas.
Segundo, que los dos idiomas fueran considerados idiomas oficiales, tanto el inglés como el español. Tercero, que los isleños tendrían la doble nacionalidad y que se suprimirían los pasaportes. Y además que, por último, el gobernador sería designado alternativamente por la reina de Inglaterra y por el presidente de la nación. Se dice que en ese momento, en el año 74, el presidente Perón estaba de acuerdo con esta idea, pero que era rechazada por algunos sectores del gobierno. El tema es que al poco tiempo Perón fallece y no se vuelve a tocar este tema. Hay dos versiones con respecto al tema de los isleños y cómo interpretaron este tema del condominio. Hay algunos que sostienen de que no estaban de acuerdo, y hay otros que sostienen que sí estaban de acuerdo porque esto les convenía económicamente por el incentivo y la promoción de los lazos con el continente. Y ya para ir terminando, la parte que tiene que ver con la tensión en la relación, que es la famosa misión Shackleton, surge a partir de un estudio que realiza la Universidad de Birmingham en el año 75, donde llega a la conclusión de que podría haber petróleo en los mares circundantes, en el subsuelo, por supuesto, de los mares circundantes a las islas. A partir de entonces, en el año 76, el Reino Unido decide enviar una misión de relevamiento económico. Esta misión iba en contra de un principio acordado de no innovar y de no realizar actos unilaterales por parte de los países, ni del Reino Unido ni de Argentina. Esto hace que, de alguna manera, Argentina endurezca, digamos, la respuesta argentina frente a esta misión de investigación hace que Argentina endurezca su posición, casi se llega a una ruptura de relaciones diplomáticas, pero esto genera tres consecuencias. En primer lugar, una declaración por parte de la Organización de los Estados Americanos que apoya la postura argentina. La declaración de Río de la OEA ratifica los reclamos de soberanía de la Argentina sobre las islas y cataloga a la misión Shackleton, la misión británica, como una innovación unilateral, como un acto unilateral británico fuera de lugar. Además, apoyando a la Argentina en sus derechos. La segunda consecuencia es la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de una nueva resolución, perdón, la resolución 3149, que además de reiterar todos los principios de resoluciones anteriores, plantea que los países deben abstenerse de adoptar decisiones unilaterales, es decir, esta idea del principio de no innovar. Esta es la primera vez que el Reino Unido vota en contra. Yo ya les había mencionado que anteriormente el Reino Unido se abstenía de votar, acá vota en contra. Y el tercer hecho como consecuencia de la misión Shackleton es la publicación del informe Shackleton, que manifiesta algo que ya veníamos diciendo, la debilidad de la economía monoproductora de las islas, basada en el tema de la lana, y que por lo tanto recomienda la diversificación económica de las islas, y esta diversificación económica debería darse a partir de la pesca, de la industria y de la explotación del petróleo. Pero que dicha diversificación económica debería darse en colaboración con la Argentina. Y que fomenta la cooperación. Para este momento, Argentina ya había endurecido su posición, ya estaba en gobierno la dictadura militar, y comienzan las presiones para empezar a, digamos, negociar la soberanía. Digamos, Argentina no se acusa de recibo de esta propuesta de cooperación económica.
Se suceden algunos hechos previos a los eventos de abril del 82. Por ejemplo, en el año 79 asume el gobierno de Thatcher, un gobierno conservador que cuestión de la Marina es muy importante a la hora presupuestaria, digamos, la guerra de Malvinas le va a venir bien por una cuestión presupuestaria al interior de las Fuerzas Armadas. En el año 80 se produce la propuesta de arrendamiento de las Islas Malvinas, es decir, una idea de hacer transferencia de la soberanía formal a las Islas Malvinas, a la Argentina, pero con un arrendamiento al Reino Unido por un periodo determinado de tiempo. Pero bueno, esto no se acuerda, no pasa a mayores, la dictadura militar no está dispuesta a negociar. Y ya para terminar, lo más importante del periodo, a mi modo de ver, tiene que ver con, me parece, tres o cuatro menciones, tres o cuatro aspectos. En primer lugar, la cuestión de la resolución 1514, que es la declaración de descolonización. En segundo lugar, la resolución 2065, que es la que puntualmente trabaja la cuestión de las Islas Malvinas. En tercer lugar, el alegato Ruda, importantísimo y recomiendo su lectura. Y por último, me parece que es el acuerdo de comunicaciones, cuya vigencia fue desde el año 71-72 hasta el comienzo de la guerra, donde, bueno, quedó todo sin efecto fruto de la guerra. Bueno, perdón que me extendí bastante en el tiempo, espero no haberlos aburrido, siendo tan, por ahí, un poco con mi voz. Gracias, Darío. No sé si quieren hacer alguna pregunta o, bueno. Ahora vamos a empezar a recoger preguntas, hay muchos comentarios, gente que ha ido dejando cosas en el chat para que vos veas. Bueno, muchas cosas. Sí, no, tranquilo, primero te hacemos una evolución así general y después, si vos querés, relevás 2 o 3 preguntas y las respondés. Tenemos media horita todavía. Bueno, bien, panorama muy completo, creo, del tema de la clase, incluso con muchas precisiones y yendo más allá de la bibliografía, me parece. Yo le fui acercando por ahí, por el chat, algunos textos de los que vos ibas nombrando. Mira, yo te quería preguntar 2 o 3 cosas que a lo mejor no son una pregunta, pero son algo como para empezar a tirar de la cuerda. Cuando empecemos por el final, digamos. Cuando caracterizaste el periodo actual, digamos, el que va del 90 hasta la actualidad, a mí me llama la atención que se filtra, digamos, algunas adjetivaciones que vienen bueno, de cómo nos imponen agenda algunos medios. Y si vos corregime si yo me equivoco, pero vos dijiste que había debajo del paraguas de soberanía, una política de Estado, pero con 2 tipos de gobierno, algunos que eran más dialoguistas y otros que eran más combativos, ¿sí? Ahora, el problema que me parece que tiene esta caracterización, amistosamente, te lo digo, es que asumimos que los que dicen que son dialoguistas son dialoguistas. Cuando en realidad, por ejemplo, este gobierno que parece caer dentro de lo que llamaríamos combativo, porque vuelve a plantear la oficina Malvinas, vuelve a plantear una voluntad de que esto sea una política de Estado. Vos lo escuchás a Carlos Raimundi, por ejemplo, que es nuestro embajador en la OEA,
y él lo que te dice, nosotros lo que queremos es dialogar. O vos escuchás al canciller, o vos escuchás a cualquiera que está en la oficina malvinera, y lo que propone es una renovación del diálogo. Entonces, la primera cosa que te quería proponer es esta. Digo, no le dejemos el adjetivo de dialoguistas a los entreguistas. Digamos entreguistas para eso, y digamos dialoguistas para los que, claro, pero dialogar por la soberanía, este gobierno pide dialogar. El gobierno anterior no hizo prácticamente nada para dialogar por la soberanía. Entonces, esa era una primera sugerencia. Si no podríamos nosotros ser, digamos, los portadores de un uso crítico o de la crítica a ese automote de dialoguista, que lo que hacen es tirarte piedra o entregar plataformas submarinas, no son dialoguistas, mentiras, en ningún terreno. Eso es una apreciación muy personal y tiene que ver con algo que me motivó lo que propuse. Lo otro que me gustó mucho, como fuiste presentando la cuestión de los argumentos, la forma en que los británicos quieren sostener, yo tengo a 2 o 3 en el sitio de academia, 2 o 3 historiadores británicos que son muy nacionalistas y permanentemente critican todo, ¿no? Critican todo. Y la impresión que yo tengo, y esto sí es una pregunta, Gerardo Abramovich dice que son comentarios políticos. Claro, lo único que falta es que no lo fueran. Si los funcionarios que hacen este trabajo son funcionarios políticos, que hagan comentarios religiosos, yo tengo que hacer un comentario político, no religioso o cultural. Entonces, lo otro que yo te iba a preguntar es lo siguiente. ¿Cómo se percibe desde tu disciplina, la cuestión de la unilateralidad que existe en casi todos los argumentos británicos? Porque uno de los argumentos de los británicos en general es que, por ejemplo, que cuando la Argentina establece su plataforma submarina, lo hace de manera unilateral. Pero nunca asumen la unilateralidad de sus planteos. ¿Cómo trabajan ustedes esto a la hora de desmenuzar argumentos, de calibrarlos? Esa es una pregunta más por tu expertise, digamos, de relacionista internacional. Bueno, y yo voy a dejar ahí para permitir a los demás también hacer preguntas. Si te parece bien, vamos recogiendo otras, o si querés responder estas. Sí, estaba tratando de leer y escucharte todo junto. Complicado. Leer el chat y escucharte. No sé por dónde empezar. Por donde quieras. ¿Me repetís la última pregunta que me quedé ahí medio? La última pregunta tiene que ver con la manera. Vos presentaste los argumentos argentinos y británicos, todo muy bien, muy prolijamente. Yo lo que te pregunto es si cuando ustedes, desde las relaciones internacionales, examinan la construcción de los argumentos, no se encuentran con esta cuestión de la unilateralidad. Es decir, en general, los británicos dicen que la Argentina toma decisiones unilaterales para construir argumentos, pero ellos hacen exactamente lo mismo. Es decir, a mí me resulta muy llamativo que, por ejemplo, colegas connacionales acuerden con colegas británicos en que, por ejemplo, la extensión de la plataforma submarina sea una especie de elaboración unilateral, pero en ningún momento revisan los argumentos británicos, que son también, porque un statement, una declaración es algo unilateral. Las cosas que no son unilaterales son las que pasan en la ONU. Las cosas que no son unilaterales son las que pasan en la OEA, es decir, todo lo que vos no hablaste. Pero cuando ellos hacen un statement, una declaración, es algo completamente unilateral. Entonces, yo tengo una discusión sobre esto con los colegas historiadores. Lo que quería saber es si existía una discusión
o una conversación sobre este tema entre los relacionistas. Perdón. Mira, no estoy muy, ¿cómo se dice? Metido en esa cuestión de la construcción, así como vos lo expresaste, pero sí coincido en que es así, digamos, es unilateral. Yo lo veo desde el punto de vista, digamos, de los intereses de la política exterior británica, en el sentido de, es decir, no puedo separar los intereses ingleses en Malvinas fuera de la proyección antártica. No. Está muy bien. Entiendo que no hay a disposición material bibliográfico suficiente. Entiendo que digo esto porque tenemos en el Grupo Malvinas una integrante que hizo su tesis de grado sobre esta cuestión. Me tocó, de hecho, dirigirla. Fue muy difícil acceder a la información. Fue un abordaje sumamente muy complicado lograr la información. Su hipótesis de trabajo consistió justamente lo que nosotros en relaciones internacionales denominamos vinculación de cuestiones, vinculación de cuestiones, para tratar de dilucidar esto, de asociar los intereses de los intereses ingleses en Malvinas con la cuestión antártica. Acá a mí me parece que a lo largo de la historia se ha producido un cambio, porque en siglos anteriores tenía que ver con lo que muchos historiadores denominaban la praxis imperial británica, y en el siglo XVII, XVIII, XIX, claramente los intereses ingleses en Malvinas tienen que ver con el paso interoceánico, por ejemplo, o la pesca. Correcto. Está en los documentos, digamos, ¿no? Hoy creo que es diferente. Entonces, me parece que todo apunta a esos intereses. Muy bien. Muchas gracias, Javier. A ver, alguien que quiera hacer Martín. Sí, ¿qué tal? Siempre, ¿eh? Para no perder con la costumbre, no. Sabés que, Javier, que tenía dos preguntas, la verdad, que me anoté para hacerte. Una me parece que es, digamos, una inquietud más histórica, capaz que, bueno, vos también, Darío, nos pueda ayudar con ella, que tiene que ver con el momento de la resolución en 2065, en el año 65, y la duda que tenía era cómo fue recibida, o sea, cómo fue tratada por el gobierno argentino y por los medios de comunicación, y cómo fue como presentada, si se quiere, a la sociedad, porque, bueno, uno se le imagina, ¿no?, que sucediera en tiempos actuales, en la actualidad, digamos, yo creo que eso sería algo como de una importancia trascendental, y bueno, quería saber si tenían alguna idea de cómo se le había trabajado, cómo se había, qué impacto había tenido, ¿no?, en nuestra sociedad en esos años, y qué importancia tuvo para el gobierno de Ilia, qué importancia tuvo para la opinión pública en ese momento. O sea, por un lado. Y por el otro, más directamente, digamos, trabajando un poco la lectura que teníamos para hoy, que cuando, yo creo que en ese texto de Eldridge, comienza hablando de cómo, o sea, de cómo en un primer momento de esta periodización también que vos armabas, parecía ser que, digamos, la onerosidad que tenían las islas, la falta de viabilidad económica y y las dificultades, la crisis también colonial británica, no posibilitaban, o sea, como que adoptaban una actitud de no querer retener las colonias, pero sin embargo, digamos, después eso nunca se da, digamos, en la práctica de las negociaciones, sino que ellos siempre insisten en sostenerla. Entonces, si eso pareciera, bueno, estoy pensando, digamos, de si efectivamente nunca pretendieron
por esta cuestión, quizá por la importancia geoestratégica, ¿no? Con respecto a la política antártica, me parece que puede ser una de las explicaciones de eso. Quizá también lo de la misión Shackleton, digamos, y la cuestión de la crisis de los hidrocarburos del 70 también, como si son esos los momentos que pudieran haber como revertido esa política con respecto a Malvinas de parte de Gran Bretaña. Bueno, esas dos cositas. A ver, con respecto a la primera pregunta, no tengo un estudio así profundo y abarcativo de cómo fue percibido en la opinión pública y demás, pero sí en la vasta bibliografía que por ahí trabajamos en la facultad, en la materia, como un éxito diplomático, como un logro diplomático. A veces, un poco contradictorio, porque en el mismo gobierno se sucedieron los acontecimientos de República Dominicana, la intervención norteamericana en República Dominicana, esta Fuerza Interamericana de Paz, y el gobierno argentino, el mismo gobierno argentino estuvo a favor de esta intervención. Entonces, incluso está provocando una crisis al interior del gobierno, pero en lo que tiene que ver con la cuestión Malvinas, se lo vio como un logro diplomático. Y de hecho, el documento, digamos, que lo atestigua y manifiesta es este alegato del embajador Ruda, al cual yo hice mención, y que nosotros siempre en la facultad recordamos y ponderamos, digamos. Y con respecto a la segunda pregunta, a ver, hay muchísimo para decir, porque es cierto, hasta suena contradictorio a veces, porque por un lado es innegable esto que uno lo resume, ¿no? En esto que, no me acuerdo qué historiador decía, ¿no? La praxis imperial británica es y ha sido siempre, o la necesidad, el mismo Hobsbawm, ¿no? Hablaba de el imperio informal y la necesidad de contribuir a esto, pero por otro lado también los mismos británicos hablaban de lo que Uriel menciona en su texto, ¿no? De que y los británicos han sido reiterativos en los costos de mantener, por lo menos hasta el 82, después cambiaron, en los costos de mantener esta colonia, la colonia de Malvinas, hasta el 82. Después hubo un cambio ahí. De manera tal que es difícil medir, porque incluso, cambian los órdenes internacionales, fueron cambiando los intereses también. A mí me hace acordar recién cuando te escuchaba tu pregunta, hay un debate historiográfico, por ejemplo, en lo que fue la guerra de la Triple Alianza y los intereses británicos en la guerra de la Triple Alianza, a tal punto de que hay algunos historiadores que la califican como el cuarto aliado y otros historiadores que son la minoría, pero que dicen, a ver, los préstamos, los créditos que los ingleses le dieron a Argentina y Brasil no son tantos como para poder solventar una guerra. O sea, había intereses, pero bueno, de alguna manera esa contradicción la vemos en esto que vos decías, ¿no? Por un lado, tenían la necesidad de dejar de sostener esta colonia, pero por otro lado, los intereses británicos siempre estuvieron presentes, no solamente en Malvinas, vimos recién 47 posesiones coloniales de 74, perdón, 43 de 74, que había que descolonizar. Entonces, aquí cabría hacer un relevamiento, digamos, tipo así,
un análisis cuantitativo con todo lo que eso implica, que sería varias tesis, me parece. Gracias. ¿Tenés algunas preguntitas en el chat, Walter Batista? Y no las terminé de leer todavía. Bueno, empezar por algunas, así podés responder. Leandro Fernández, Franco Leonel, ahí tenés al final unas preguntas concretas. Si querés responder. Acá Walter pregunta, la opción del leasing fue, que solo buscaba dilatar, fue una propuesta del Reino Unido, fue en el año 80 u 81, a ver, ya estaba en tiempos de la dictadura, no fue tenido en cuenta, pero por otro lado, es como dice la misma pregunta, es decir, se interpreta también como un mecanismo más de estrategia dilatoria, digamos, para de verdad sentarse a negociar. Ah, acá sigue, acá no había visto que sigue el... ¿Qué pasó alguna? Si no, Gerardo, si considera... El micrófono. Acá hay una pregunta, perdón, Darío, acá hay una pregunta de Nahuel Peralta. Dale. ¿Cómo hubieran definido los ingleses que los intereses de los helenos iban a estar satisfechos? Esta pregunta está buena porque ese es uno de los puntos que se conversó en el memorándum de entendimiento. Es decir, el memorándum de entendimiento, que tenía varios aspectos, uno de esos aspectos era central. Uno era definir qué son los intereses. Porque interés es una cosa muy vaga. Es decir, tiene que ver con respetar el modo de vida de los habitantes, está todo bien. Pero en lo concreto, es decir, está muy buena la pregunta que hace Nahuel, porque tiene que ver con eso. Es decir, empezar a hablar de eso. Es decir, definirlo, clasificarlo. Ese era el primer aspecto sobre el cual las partes se pusieron de acuerdo. Y el segundo aspecto era los mecanismos para garantizar el cumplimiento de esos intereses. El tema es que lo que frenó, o mejor dicho, uno de los aspectos que frenó la concreción del memorándum de entendimiento es que los isleños quisieron ellos poner sus criterios de garantía de cumplimiento de los intereses, cuando en realidad las dos partes eran ingleses y argentinos. Y es lo que Argentina no aceptó. ¿Se entiende o me enredé mucho con las palabras? No, ni con las palabras ni con las cosas, tranquilo. Franco pregunta si falta una política exterior a largo plazo. Gerardo pregunta si el problema está en la ambivalente política exterior argentina. Bueno, después hay más, pero con esas dos podés arrancar. Yo creo que sí, es un tema que lo charlamos mucho en el grupo Malvinas de la Facu. Creemos que hay una carencia de una política exterior a largo plazo en esta cuestión. Creemos que sí. Falta... Y sobre la ambivalencia, es decir, lo que pregunta Gerardo Abramovich sobre la... No la estoy viendo esa pregunta, me gustaría encontrarla. Está arriba la de Francos, desde la última 3 para arriba. ¿Considerás que el problema está en la ambivalente política exterior argentina? Sí. Puede ser. Tiene que ver con esto que yo les mencionaba. Por ejemplo, en el gobierno anterior de Macri, el acuerdo Forador y Duncan, si bien dio, a mi modo de ver, un avance importante con ese tema de el reconocimiento de los
los caídos y los sepultados en el cementerio de Darwin, y el reconocimiento, si bien digo, el reconocimiento de los caídos en el cementerio de Darwin por una cuestión humanitaria, por otro lado, no me sale la palabra ahora, pero aflojar todo lo que tiene que ver con las limitaciones a las empresas para la cuestión de petróleo, gas y demás, era algo que no se venía dando, y eso afecta a la continuidad de la política exterior. Entonces, ahí se nota que no hay que hay ambivalencia, o que hay contradicciones, o que no hay una continuidad en la política exterior. Y que los ingleses se aprovechan de eso. No, pero además hay una cosa que voy a tratar de hacer un comentario técnico para que nadie se enoje. Fue firmado como un comunicado conjunto por 2 vicecancilleres. ¿Con qué propósito? Que no pase por el Senado. Es decir, bueno, también, digamos, la ingenuidad con la que uno se quiera manejar es una decisión de cada uno, pero sí, evidentemente, atrás de eso vinieron 73 contratos de explotaciones en plataforma continental argentina antes de la ampliación, y yo no puedo no caracterizar esto como una manera de ceder. Ya no una cuestión de dejar de reclamar la soberanía, sino de ceder, y acá se preguntaban si podemos ser socios. Miren, yo les digo una cosa, uno puede tener socios buenos, muy buenos, regulares y malos. Pero uno sabe que la casa de uno es propia, digamos, y si pasamos a hablar de países, la soberanía política es una cosa y los negocios pueden ser otra cosa. No una cosa que a mí me caiga particularmente simpático hacer que mi país haga negocios con cualquiera, pero pueden ser, si son claros, si son legales, pueden ser con uno o con otro. Ahora, las cuestiones que tienen que ver con la falta de políticas de Estado a largo plazo es porque hay una distinción entre estados y gobiernos que yo recomiendo siempre que para que la tengan muy clara, miren televisión, miren ciertos canales, es decir, cuando las cosas están, por ejemplo, cuando las cosas están mal hechas y se quiere criticar al gobierno, lo que se hace es criticar al gobierno, es decir, las hizo el gobierno. Cuando las cosas están bien hechas y no se quiere hablar bien del gobierno, se dice, lo hizo el Estado. Es decir, esto también forma parte de una cultura general de la comunicación en la cual, bueno, los ciudadanos se van acomodando o nos vamos acomodando, como te decía al principio, de lo del dialoguismo, ¿no? A usar algunos adjetivos a cambio de otros. Entonces, es evidente que en un tema tan sensible como Malvinas, los gobiernos tengan diferentes posiciones porque justamente tienen a su vez las élites que componen los equipos y los cuadros que gobiernan, tienen diferentes socios. Esto naturalmente que impacta. Naturalmente que impacta. Me parece que las explicaciones que nos planteaste están muy bien. Esto último sería un lindo tema para examinar. ¿Qué cambios hubo en los últimos 20 años? Que no me parece que haya sido tan homogéneos. A lo mejor para el año que viene preparamos un encuentro sobre esto, involucrando a varios puntos de vista para que sea más polifónico. Creo que había una pregunta por acá que estaba buena de Aldana. Los reclamos británicos sobre el derecho de prescripción, ¿se aplicaron en alguna otra situación colonial? A ver, tendría que ponerme a pensar. Me parece que cuando fue el año pasado, el anteaño, lo de Chagos en el Océano Índico, también adujeron, no sé si sigue estando Carla aquí presente, que estaba haciéndome el aguante en la charla, no la veo ahora, pero bueno, hay mucha gente que es especialista en esto de Chagos. No sé si también en algún momento adujeron algo de prescripción. Bueno, justamente por esta cuestión de muchas veces a largo plazo, a veces
a los ingleses le conviene emitir este juicio de valor, si se quiere, fundamentando en el derecho de prescripción. Tengo entendido que sí, me parece que sí, pero la verdad es que en este momento no lo recuerdo. Acá, en el caso Malvinas, está claro, lo han mencionado muchísimas veces, y me parece que en el caso de Chagos también. Mariano Maskin te pregunta si la primacía del principio de integridad territorial por sobre el principio de autodeterminación tiene hoy en día, en la opinión pública internacional, el mismo consenso que en la época de la resolución 2065. O sea, que se trata de un territorio colonial. Sí, yo tengo entendido. Esto no ha cambiado. No tiene por qué. ¿Estoy silenciado o no? El principio de integridad territorial no puede cambiar, digamos. Tiene la misma primacía. Esto yo tengo entendido que no tiene por qué haber variaciones en ese sentido. Y esa, además, a ver, se me corre acá el chat, pero no tiene por qué haber cambios en ese sentido. De hecho, la postura argentina no ha sufrido cambios en ese sentido. Bien. Acá ¿cómo se dice? Ha sido manifiesta y ha sido permanente y ha sido unívoca, digamos, la postura argentina en ese sentido. Javier. Sí. Sí, si me permite, Darío, soy Mariano el que hizo la pregunta, un poco para aclararla. ¿Puedo hablar? Obviamente, dale. Sí, perdón, no había escuchado. No lo hablo desde el punto de vista argentino, me queda absolutamente claro que el principio de integridad territorial debe primar por sobre el pretendido principio de autodeterminación. Me refiero porque uno va leyendo de que la postura británica, o en todo caso Kelper, quieren hoy en día por lo menos subir el principio de autodeterminación a un punto de un derecho humano, digámoslo así, fundamental que debiera, según su criterio, estar por encima de la integridad territorial, más tratándose de que antes no había población nativa que haya sido despojada del territorio, como en otros casos situación colonial. A eso apuntaba mi pregunta, no es que diga que la posición argentina haya variado, al contrario, coincido que es unívoca y así debe ser. Más que nada lo preguntaba desde el punto de vista del tiempo transcurrido desde la 2065 hasta la fecha, si el consenso sigue siendo el mismo, pero la respuesta ya me las da. A ver, vos me preguntás si en este momento en la Asamblea General si se haría una resolución similar, ¿cuál sería el resultado? Estoy haciendo ciencia ficción, ¿no? Pero claro, si el consenso sería el mismo hoy. Desconozco cuál sería el resultado. Las condiciones han variado mucho. El mundo ha variado mucho. Pero yo pienso que no habría cambios en ese sentido. Pienso que no habría cambios. Pienso que sigue existiendo el mismo principio de integridad territorial. Porque no creo que haya cambio en ese sentido. Para mí sigue incólume el principio de integridad territorial. Y, a ver, creo que no hay cambios como es tu pregunta, en la opinión pública internacional, me refiero. Claro, sí, Me parece que no tiene que haber cambios, ¿no? Buenísimo, gracias. No, de nada, Mariano. Hay una pregunta acá también, hay dos preguntas interesantes. Una que conozco la respuesta y otra que no. La primera dice cómo impactó el operativo Cóndor del 66 en las negociaciones del momento. De esa sí conozco un poco la respuesta. Y la segunda es una reflexión que introduce Franco Leonel, que se dice, bueno, suponiendo, ¿cierto?, que no discutimos la soberanía sobre Malvinas, lo que sí habría que discutir, dice, es qué lugar tienen los isleños
y si el actual derecho internacional y el nacional de doble ciudadanía alcanzan para satisfacer sus demandas, sería, ¿no? Más que interés. ¿Qué pensás de estas dos cosas? No, me hace ruido acá, Darío, no te escuché nada. Quisiera leerlas. ¿Dónde están? En el chat. Ahí están. Acá encontré una. ¿Qué tienen los isleños y Silvan? Ahí estoy leyendo. A ver, no, creo que el tema de doble ciudadanía no alcanza para satisfacer sus intereses. Creo que es un debate que está bueno realizar para ver qué significa esto de los intereses. Está buena la pregunta. Pero la primera parte de la pregunta, que en realidad no es una pregunta, es una afirmación, la soberanía argentina sobre Malvinas no se discute, o sea, creo que habría que discutirlo. Y si creo que en algún momento, algún día, Gran Bretaña nos va a devolver las islas, o si conseguiremos en el futuro cercano resolver este conflicto, no, creo que en el futuro cercano no. Creo que en el futuro cercano no. Creo que hay que hacer cosas ahora para que pasen en el futuro mediano o lejano. Cercano no creo. Pero ya estoy en el ámbito de los deseos, no de la realidad, digamos. Ya estamos. Está bien. Bueno, Javier, te agradecemos mucho. Fue una clase muy linda, muy interesante el debate, todo lo demás que se generó, intercambios de opiniones. Muchas gracias. No va a ser seguramente la última vez, va a ser solo la primera en la que vas a estar con nosotros. Y como les dije al principio, para los que no estaban en ese momento, la próxima clase es el lunes 19, la 10ª sesión es el lunes 19 de octubre y ya van a tener cargado todos los textos en un par de días que tenemos un pequeño retraso, pero pronto va a estar todo ahí en comunidades para que lean con tiempo. Gracias de nuevo, Javier. Gracias, Carla, por haber estado allí apoyando y nos vamos a volver a ver muy pronto con los colegas de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Gracias, Darío, y gracias a todos y todas. Hasta la próxima.